Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a esta conferencia de prensa de presentación que vamos a realizar en unos momentos. Aquí pues, convocamos dos organizaciones. Por una parte está el colectivo Geocomunes, un colectivo que se ha dedicado ya desde algunos años pues, a realizar cartografía útil para la defensa del territorio. Ha mapeado pues, megaproyectos y conflictos sociales relacionados con precisamente el avance de ciertas inversiones en el territorio y pues básicamente las afectaciones graves que esto tiene pues en el medio ambiente, por supuesto, y en las poblaciones de diferentes partes del país. Y también convocamos el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, una organización que ya lleva 3 décadas trabajando el tema del aprovechamiento forestal comunitario. Y pues bueno, básicamente son dos lados, ¿no? Bueno, ahorita pues consideramos nosotros que son dos lados de la misma moneda, ¿no? Por una parte, tenemos el lado del problema, el avance de estos grandes proyectos de inversión que están atropellando pues la vida rural en distintas partes de la geografía del país, y por otra parte, pues la solución, que es básicamente la apropiación productiva del territorio de parte de comunidades que buscan pues generar pues a través de pues, distintas actividades económicas pues cierta autonomía política, cierta autonomía económica para digamos desarrollar, ahora sí que generar desarrollo en sus propias condiciones. Entonces, en esta conferencia de prensa que me toca a mí moderar, nos acompañan, tenemos a compañeros desde la península de Yucatán, nos acompañan los compañeros Pedro Uc, Wilma Esquivel y también Ángel Zulú, que ahorita los voy a presentar conforme vaya tocándole a cada uno su propia ponencia. Y estamos también en representación de los colectivos Geocomunes. Va a hablar de este lado, pues está Adrián Flores, y también en línea nos acompaña desde Francia el compañero Yannick Dunion, espero haberlo pronunciado bien. Y pues bueno, por parte del Consejo Civil Mexicano se encuentra Sergio Madrid. Una muy breve introducción al tema. El tema que nos trae aquí, nos reúne, pues es básicamente el conflicto entre dos lógicas de desarrollo distintas en la península de Yucatán. No es algo nuevo, no obstante, pues hoy, en 2019, ha llegado pues, a un punto álgido, pues básicamente la confrontación entre dos visiones muy distintas de desarrollo que se tienen en este territorio. Por una parte, pues tenemos básicamente pues, las distintas comunidades campesinas mayas, y también pues, la gente de las distintas urbes que se encuentran en la península con básicamente aspiraciones de bienestar económico, aspiraciones de desarrollo y generación de ciertos proyectos productivos que chocan o se ven atropellados por pues, la lógica de acumulación del capital, que tiene distintas expresiones. Por una parte tenemos proyectos básicamente de avance de infraestructura turística, también avance de la mancha urbana a través de grandes proyectos inmobiliarios, el desarrollo de centrales eléctricas que también generan pues, afectaciones en comunidades, pues el avance de la agroindustria, de la ganadería, y por supuesto pues, ciertos proyectos icónicos del actual gobierno. Pues uno de ellos que no podemos dejar de comentar aquí pues, es precisamente el Tren Maya, que pues, básicamente afecta a la totalidad de los 3 estados de esta región del país. Entonces, sobre estos temas nos van a platicar un poco todos los ponentes que aquí se encuentran, y aprovechamos esta ponencia de denuncia, pues, y también de presentar evidencia ante la prensa sobre el conflicto entre estas dos lógicas de desarrollo y cómo se expresa en la actualidad. Digamos, también aprovechamos esta oportunidad para mostrarles una herramienta que hemos desarrollado en conjunto el Consejo Civil Mexicano y el colectivo Geocomunes para poder visualizar en línea cómo se expresa precisamente este conflicto, los diferentes, digamos, proyectos de inversión que están afectando algunos territorios y cómo se cruzan estas capas con los distintos ecosistemas, con los núcleos agrarios, con los territorios de los pueblos indígenas, las manchas urbanas, en fin. Entonces, sobre esto, pues quienes se encuentran aquí presentes, yo creo que nos van a hacer una exposición bastante rica. Entonces, sin más y sin querer robarles la palabra, paso a presentar primero que nada a Pedro Uc. Pedro Uc es licenciado en Educación Media en área de Ciencias Sociales por la Escuela Normal Superior de Campeche.
Acompaña procesos de formación y reflexión en cultura e identidad maya en muchas comunidades originarias de la península de Yucatán a través de consultorías y facilitación de talleres en lengua maya. Es autor de diversos poemas y ensayos, pero es un actor social reconocido por su participación en movimientos, organizaciones y asambleas en la defensa de los derechos de los pueblos originarios, especialmente el pueblo maya. También es promotor en decenas de comunidades de los 3 estados de la península de Yucatán de información veraz para fortalecer las luchas de los movimientos sociales mayas, como es el caso de la reconocida Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Much Chimbal, si lo pronuncié mal, ahorita me dice, la cual asesora y acompaña a comunidades mayas en Yucatán afectadas por la imposición de megaproyectos fotovoltaicos y eólicos. Entonces, sin más, le cedo la palabra al compañero Pedro. Tiene ahí un micrófono ahí a su izquierda, entonces, adelante. Muy buenos días a todos. Agradezco en primer lugar la oportunidad que nos han brindado en esta ocasión para venir a compartir nuestra experiencia, nuestra lucha, nuestro caminar en la península de Yucatán. Como pueblos mayas, una de las cosas más importantes en nuestra vida es nuestra relación con la tierra. Los que somos de pueblos, de comunidades, los que somos indígenas, que crecimos en comunidades, pues aprendimos a construir una relación muy íntima con la tierra, con la milpa. Encontramos que la milpa es el espacio que nos sirve para crear la vida, para reproducir la vida, para alimentar la vida. Y bueno, desde muy pequeños descubrimos que la milpa es también la escuela en donde nos formamos, donde crecemos, donde aprendemos el nombre de las plantas, a identificar cuáles son las que curan, a identificar cuáles son las que podemos comer, y también identificamos a los animales, a los pájaros, y igual cuál de los animales nos alimentan, cuál de los pájaros nos alimentan. Y bueno, nuestro idioma, la lengua maya, pues está también muy relacionado con esto, porque como lengua originaria es una lengua muchas veces onomatopéyica. La voz de los pájaros es a veces nuestra palabra, o el comportamiento de los animales se convierte en conceptos, y así hemos ido construyendo la vida ahí en nuestras comunidades. Y a partir de aquí nosotros empezamos a tenerle un valor, a reconocer el valor de esta tierra, de este espacio, que es un valor muy distinto al valor establecido por Occidente. Los valores que Occidente establece son valores económicos, todo quiere medir en dinero. Nosotros, tal vez porque no crecimos en ese ambiente, aprendimos a ver otro tipo de valores que no está fundado en el dinero. Por ejemplo, en estos estudios muy famosos que se conocen como Manifiesto de Impacto Ambiental, hacen una relación de maderas preciosas como el cedro, la caoba, el guanacaste o el chacá, cualquiera de estas maderas, y le sacan un precio de acuerdo a cómo está cotizado en el mercado. Y bueno, cuando viene un proyecto desarrollista, solamente toman en cuenta el valor de estas maderas y comparan el costo que se perdería frente a la cantidad de la inversión que se va a hacer en el proyecto. Y bueno, como el principio de ellos, si el proyecto cuesta mucho más que lo que se va a perder, pues el proyecto sí es viable. Entonces cortan estas maderas. El problema es que no se trata solamente de estas maderas. El problema es que cuando
llegan las maquinarias, hacen una limpia, barren con la hierba, barren con el bejuco que nos sirve para hacer nuestras artesanías, nuestras cestas, barren con las plantas medicinales, barren con las plantas que dan flores para la miel, para las abejas, y eso en la manifestación de impacto ambiental pues no están consideradas, no se ven, y hay algunas cosas así como hasta medio ridículas, porque dicen que si encuentran un nido en la zona donde se va a desarrollar, pues que agarrarían el nido y lo transfieren a otro espacio, a otro lugar, para que el pájaro no se vea afectado y regrese a su nido. Nosotros que crecimos en la milpa sabemos que esto no es posible. Sabemos que un pájaro apenas se le toca el nido, pues ya no regresa. Pero bueno, son cosas así que se consagran en estos estudios de manifiesto de impacto ambiental. El caso, pongo esto en contexto porque hace algunos años comenzaron a llegar una serie de megaproyectos desarrollistas en nuestras comunidades, en toda la península de Yucatán y principalmente en el estado de Yucatán. Tenemos ubicado más o menos 4 o 5 megaproyectos que han dañado sensiblemente el espacio, la comunidad, y han generado problemas ambientales y han generado problemas también sociales. Uno de los grandes megaproyectos tiene que ver con la generación industrial de la energía llamada limpia o renovable. Y bueno, están talando cantidades enormes de selva. Cada proyecto está ocupando 700, 1000, 2000 hectáreas de tierra, de monte. Y bueno, para que esto pueda funcionar, pues hay que barrer el espacio. Y entonces acaban con la hierba, acaban con los bejucos, acaban con la madera, pero también acaban con los animales, acaban también con los pájaros. Y bueno, acaban también con el acceso nuestro a ese espacio. Ya no podemos ir a buscar la leña que acostumbramos ir a buscar, ya no podemos ir a buscar el agua en ese cenote donde estamos acostumbrados a llegar y sacar agua para nuestras ceremonias, nuestros ritos, porque hay un cerco fuerte y gente armada que vigila los alrededores del proyecto, y esto nos impide llegar otra vez a estos lugares donde acostumbramos crear la vida, formar la vida y aprender, porque es el modo como nosotros estamos acostumbrados. Otro proyecto grande, desarrollista, tiene que ver con las granjas porcícolas. Hay granjas que tienen hasta 50,000 puercos que se producen, y bueno, toda la suciedad la canalizan a las aguadas o a los cenotes, y esto pone en riesgo muy importante el agua y contamina lo que para nosotros es un espacio sagrado, es un lugar sagrado, porque tiene que ver con lo que hacemos en nuestras ceremonias. No vamos a buscar agua en cualquier lugar, sino el agua que están en los cenotes, que le llamamos virgen, porque son lugares donde no se toman el agua por cualquier persona ni por cualquier motivo, sino únicamente para los eventos de ritos mayas que son por lo general agrícolas. Y bueno, ahí está el problema entonces del agua. Otro proyecto que también nos preocupa y nos ha dañado mucho es la siembra o el monocultivo de soya, y muchas veces soya transgénica. Y en este caso hay un grupo de gente no yucateca que ha dañado miles y miles de kilómetros de selva y selva alta,
tanto en Campeche como en Quintana Roo, que son los llamados menonitas. Estos señores tienen la costumbre o la especialidad de meter maquinarias muy grandes para barrer con toda la selva, y bueno, convierten esos espacios en desiertos, porque uno pasa y puede mirar kilómetros, miles de hectáreas completamente limpias. Y lo peor es que, o lo triste, es que cuando uno pasa por esos lugares, como son grandes kilómetros de tierra desmontada, no se escucha el canto de los pájaros que estamos acostumbrados a escuchar cuando caminamos por el monte. Hay un silencio enorme, no escuchamos a los animales, no escuchamos a los pájaros, y solo logramos ver cómo el viento de repente hace pequeños remolinos en esas grandes extensiones totalmente peinadas por maquinarias. Y bueno, todo esto ha sido un daño enorme que ha ocasionado en nuestra forma de vivir. Y bueno, dicen los especialistas que también esto repercute en el cambio climático, y esto agrava la situación de nuestra vida. Otro proyecto que es igualmente dañino es el llamado turismo verde o el turismo de alto impacto. Estos desarrollistas en este giro o en este campo llegan a los lugares donde hay fundamentalmente dos cosas: donde hay cenotes, donde hay lagunas, donde hay aguadas y donde hay sitios arqueológicos muy importantes. Y bueno, con una serie de trampas que voy a contar después, se hacen de la tierra y convierten esos espacios en un lugar donde hacen mucho dinero con el turismo. Y bueno, es también otro negocio que nos ha expulsado de nuestra propia tierra, nos ha arrinconado, nos ha marginado, y bueno, son negocios que no han nacido de las comunidades, son negocios que vienen de grandes empresas que por lo general son así como extranjeras, hay algunas nacionales, pero igual son grandes empresas, y que bueno, los beneficios que generan no son en ningún modo para la gente que vivimos en estos lugares. Hay otro proyecto importante, igual, que está dañando el agua, que es la cervecería. Hay una cervecería en el poniente de Mérida, en uno de los pueblos cercanos a Mérida, que usa millones de litros de agua, y bueno, el pueblo en donde está asentado comienza a quedarse sin agua. Ya se comenzaron a secar los pozos, ya se comenzaron a secar las cuevas donde hay agua, por la gran cantidad de agua que está usando esta empresa. Y bueno, después de todo esto, cuando pensamos que el 1 de julio del 2018, el pueblo mayoritariamente salió a manifestar cierta voluntad, pensamos que esto iba a mejorar, que esto iba a parar, que esto iba a cambiar, porque bueno, nos lo habían dicho en 2 o 3 campañas anteriores, y bueno, pues resulta que inesperadamente nos llega la noticia de un tren Maya, para terminar de chingar con ese nombre. Nunca las comunidades mayas pedimos un tren, ¿no? De tantas solicitudes que le hacemos al Estado para ayudarnos a desarrollar nuestro mundo como nosotros lo creemos, como nosotros lo pensamos, en ningún momento solicitamos un tren. Pero bueno, además le ponen este apellido, que bueno, yo decidí escribirlo con doble L porque creo que funciona más así y no con Y. La cosa es que esta palabra maya ya es una divisa importante. Es interesante que hay una línea de autobuses
de una empresa grande que se llama Maya, y hay también una cosa que se llama la Riviera Maya en Quintana Roo, que es una cadena de hoteles turísticos de alto impacto, que pues es Riviera Maya, y de Maya no tiene nada. Y bueno, también hay otras cosas que a veces da un poco de pena decir, pero bueno, en la tentación a veces no la puedo soportar. Nos llega también un periódico que se llama La Jornada y le ponen Maya, y que tampoco no tiene nada de Maya. Entonces el asunto es que después de todo esto nos llega el Tren Maya, y bueno, esto pues finalmente nos viene a golpear muy fuerte, porque también va a devastar, también se va contra los animales, también se va contra los pájaros, y bueno, esto inmediatamente comienza a sentirse los impactos sociales, porque siembra división entre la gente, hay conflictos por todo esto, y hay un tejido que está tal vez no solo rasgado, sino herido y lastimado en las comunidades. Se comienzan a dar enfrentamientos por todo esto. Y bueno, para ir concluyendo, voy a comentar, porque tal vez la pregunta que inmediatamente nos asomaría es, bueno, si ustedes aprecian mucho su tierra, ¿y por qué se la dan a los empresarios? Aquí hay un problema bien pensado desde arriba, que creo la compañera Gloria Muñoz le llama el manual del despojo. Hay una cosa muy importante, porque hemos visto cómo las medidas que se han aplicado por un proyecto son exactamente las mismas medidas que se aplican en cada proyecto para el despojo y el arrebato de nuestra tierra. Tiene que ver con que llega el coyote, no sé si se entiende la expresión esta, y llega el coyote al ejido o a la asamblea comunitaria y dice, bueno, yo traje una mochila de dinero, y muestra la mochila de dinero, y ustedes pueden ser dueños de este dinero si aceptan por lo menos hoy platicar con ustedes la posibilidad de prestarnos su tierra para cultivar limones, para cultivar stevia, para cultivar plantas frutales. Y bueno, en esto no sería ningún compromiso, sino sería solamente una señal de trato, que les demos su dinero. Les traemos aquí 200,000 pesos y se los dejamos para que ustedes puedan disponer de este dinero, y la única cosa que pedimos es que ustedes nos firmen una lista de asistencia, y después, si ustedes quieren, pues nos rentan su tierra, pero si no, pues nosotros dejamos esto como el agradecimiento, porque ya se sentaron a platicar con nosotros. Y bueno, pues esto es muy tentador, sobre todo porque mucha gente, o la mayoría de la gente en las comunidades, no hablamos bien el español, porque crecimos hablando maya, nuestra lengua materna es la lengua maya, y bueno, hablamos de una situación de falta de comunicación, y lo único que se entiende es que se nos va a dar un dinero si aceptamos platicar alguna condición de posible renta. Y bueno, la gente recibe el dinero, pasa a firmar su lista de asistencia, y la empresa, que tiene corrompido a muchos empleados en el RAM, en el tribunal y en la Procuraduría Agraria, pues va y convierte estas firmas en una asamblea en la que se hace un contrato de usufructo. Y cuando regresan, entonces le avisan a la gente que bueno, pues gracias por la firma, y que esta tierra pues va a comenzar a trabajarse, porque lo que firmaron efectivamente era un contrato. Entonces, esto es como se ha dado la cuestión del despojo de la tierra, y muchas otras estrategias que bueno, tal vez en otro momento vayamos comentando. Lamentamos esta situación, y por eso decía al principio que agradezco mucho el espacio que nos dan para venir hasta este lugar a
a decirles el sentir de nuestro corazón. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro, por la presentación. Me quedo con un tema que mencionaste de nosotros nunca pedimos un tren. Y es básicamente, y tiene que relacionarse con toda esta lógica de desarrollo, básicamente desde arriba siempre se decide, pues básicamente qué es lo que se necesita. Abajo, nunca se está preguntando abajo qué es lo que queremos, por dónde queremos movernos hacia adelante, sino siempre se está, utilizando, pues parafraseando a los economistas neoliberales, el trickle down economics, ¿no? La economía es la derrama, invierte el capitalista y según este modelo económico que promueve tanto los gobiernos anteriores como el gobierno actual, se busca que esas inversiones generen empleos y de ahí desarrollo, lo cual contradice totalmente la lógica que bien nos explicó ahorita Pedro de cómo debe ser construido pues desde abajo pues una distinta lógica de desarrollo. Entonces paso a darle la palabra a Wilma. ¿Wilma o Wilma? Wilma Esquivel. Les comento muy brevemente. Wilma es mujer maya macehual, originaria de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. Estudió la licenciatura en biología, es docente en ciencias de educación básica, promotora cultural y de lectura, poeta y vicepresidenta del centro comunitario Ucuchil Chivalón, perdón, así como integrante de COJOVEN México AC, tallerista en temas de liderazgo juvenil, género, medio ambiente y población. Es también coordinadora del Taller Juvenil de Creación Literaria Viajeros de la Tinta y forma parte del Consejo Indígena de Gobierno. Entonces, te damos la palabra, Miguel. No, muchas gracias por, de verdad, que exista este espacio donde seamos escuchados y escuchadas, que sí nos preocupa todo lo que está pasando en la península, sí nos preocupa el riesgo que tenemos como pueblo, y que estamos viendo venir, ¿no? Y pareciera que no hay algo que lo detenga, pero por eso estamos acá, y por eso nos organizamos, y por eso nos encontramos con otros y otras que también no claudicamos, y que estamos pensando en que nada de esto nos va a acabar, nada de esto nos va a destruir, nada de esto va a callar nuestra memoria como pueblo. Hace mucho, yo recuerdo que mi abuela y mi abuelo nos contaban de la grandeza de la tierra en el pueblo, ¿no? Nos hablaban de la abundancia del alimento, nos hablaban de la abundancia de las plantas medicinales, nos hablaban de la armonía en el que vivíamos, ¿sí? En el que vivían en esa época, por ahí de los 60. Nos preocupa ahora ver cómo con los años esta idea de desarrollo que viene de fuera nos ha dicho que no, que el campo no sirve, que el campo no da, y que nuestra forma de ser y vivir y ver el mundo no es válida. Nos lo dicen en la escuela, nos lo dicen en la tele, nos lo dicen en todas partes, y ha resultado en mucho de ello. ¿Qué pasa ahora? Muchos de los jóvenes y las chicas son educados para ir a trabajar en la zona norte del estado, Cancún, Playa del Carmen, y en cerca de 40 años hemos visto la destrucción, todo lo que está pasando en esta zona. Nunca habíamos sentido tanto miedo como ahora. Realmente 40 y tantos años es poco para todo lo que está ocurriendo en esta parte. ¿Qué es lo que no queremos? No queremos que nuestro pueblo sea así. Nosotros estamos en la parte central, está Cancún, Playa del Carmen, Tulum, y nosotros en Felipe Carrillo Puerto. Todo, a pesar de que allá somos invisibles, es territorio maya. A pesar de que en Cancún nosotros seamos quienes sirven el café, a pesar de que en Playa del Carmen somos los que tenemos que sonreír para que den una propina, somos dueños de esa tierra. ¿En qué momento nos escupieron de ahí? Los jóvenes y las jóvenes salen de las comunidades para trabajar en los grandes hoteles. ¿Cuándo pasamos a ser dueños, a ser quienes son el último peldaño y a quienes nos miran feo, a quienes tienen que sonreír un montón para que le den una propina? Entonces nos han desplazado, ni siquiera podemos ir a las playas, no podemos estar ahí. Las ciudades no son hechas para nosotros, al menos ahí no son hechas para nosotros. Ahí nos discriminan, ¿sí? Todo está diseñado para quienes vienen con mucho dinero a gastar.
Nos preocupa también mucho los feminicidios que van en aumento, la crueldad con que son asesinadas las mujeres y que cada vez la violencia sexual está más a la orden del día y más en niñas de 10 años, 14 años, y eso se recrudece en estas partes. Nosotros que estamos en Felipe Carrillo Puerto, estamos sintiendo ahorita esa cercanía y no es buena, no es buena. Entonces estamos viviendo con miedo, el narcotráfico está rebasando esos límites que de antes sentíamos que nos protegía porque están llegando a esta zona. El desarrollo inmobiliario también está acabando con el territorio. Vemos el ejemplo de Bacalar, ¿sí? Que muchos van porque lo ven muy lindo, pero realmente están acabando con un pueblo. Si van a Bacalar es como ver Playa del Carmen. ¿Dónde está la identidad del lugar? ¿Dónde estamos nosotros? Ya no podemos vivir nosotros como antes. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Todo es más caro, ¿sí? La gente está vendiendo su tierra por la idea del Tren Maya. Y se están yendo más lejos, se apartan más de la laguna. Entonces es de verdad preocupante ver todo esto y pareciera que no pasa nada. Estamos aquí precisamente porque creo que la unión entre la academia y también investigadores e investigadoras, pero también que sea válido nuestra palabra y nuestra sabiduría. No somos menos que un académico, no somos menos que un investigador. Nosotros leemos las realidades de manera distinta, pero tenemos mucha sabiduría, que nos han dicho desde fuera que no lo tenemos, ¿sí? Y que de verdad dicen, no, entonces voy a dejar de hacer mis ceremonias porque no es válido, porque no es algo bueno. ¿Cómo puedes ver todo sagrado? ¿No? Algunos nos burlan de por qué vemos todo sagrado, porque lo es. O la vida no lo es. Creo que la perdición de la humanidad, del que somos nosotros, ¿no? Parte, es dejar de ver todo eso como sagrado. Un árbol, una planta, el vínculo que tenemos al tomarlo y curarnos con él, no es como ir y tomar cualquier cosa. Desde ahí la sabiduría de los pueblos es grande. Creo que tenemos mucho que decir como pueblos para la solución de mucho de esto que estamos viviendo. La contaminación también del agua en la península es preocupante. Toda la contaminación de los grandes hoteles y lo que puede venir con el tren, todo el desarrollo inmobiliario que está planeado, las cantidades de dinero que se están moviendo al vender la tierra, el fraccionar y vender, parcelar y que los ejidatarios se estén vendiendo, lo que están haciendo es acabar con la organización comunitaria. Entonces, ¿cuál va a ser el motivo para reunirse los ejidatarios y las ejidatarias? ¿Cuándo? ¿Cuál va a ser el motivo si ya no tenemos tierra? ¿Dónde vamos a cultivar? La forma en la que cultivamos necesita de verdad la libertad de estar en la selva. ¿Sí? ¿Dónde vamos a leñar? Si de pronto nos dicen que no podemos pasar. Eso es acabar con una cultura. Muchos dicen, es que vamos a proteger la lengua. ¿Cómo se va a proteger la lengua si no hay territorio? ¿A qué vamos a nombrar? ¿A un hotel? ¿Qué vamos a nombrar con la lengua? ¿Sí? Todo eso se rompe y es acabar con una gran cultura de la que somos nosotros herederos y herederas. Nacimos en los 80s y nacimos en el momento en el que empezó todo esto. Yo así lo considero. Cancún, que tan bonito para muchos es un lugar de destrucción. Muchas personas han regresado a las comunidades por miedo, ¿sí? Muchas personas están viviendo en Playa del Carmen aún resistiendo. Las condiciones de vida no son buenas. La calidad del sistema de salud para nosotros no lo hay. No existimos. Entonces, si todos estos megaproyectos continúan, de verdad que para el pueblo maya no es algo bueno ni para nadie. Solamente para quienes tienen su capital ahí, están invirtiendo y se llevan toda esa ganancia. ¿Sí? No es algo bueno para nosotros, pero la idea que nos han vendido de tener mucho dinero es así, está haciendo que en los pueblos haya división. Que en los pueblos unos consideren que es una buena idea. ¿De qué sirve vender, no sé, 1 litro de miel, los bordados, cuando realmente están acabando con nuestra forma de vida? Entonces no hay algo positivo en esto. El manejo de todos los residuos que se generan por la industria hotelera, ¿para dónde van? No hay nada, ni siquiera un buen drenaje en las ciudades. Pero sí están promoviendo que lleguen más personas
y el desarrollo siempre la pactan desde fuera. ¿Por qué no nos preguntan? ¿Por qué siguen pensando que no sabemos cómo dirigir nuestra vida? ¿Por qué siguen pensando que somos ignorantes? ¿Por qué siguen pensando que todo lo bueno viene de fuera? No es así. Nos tienen que preguntar si realmente buscan el bienestar. Déjennos también a nosotros decidir y hablar, pero no nos manipulen, que desde fuera vienen con mucha manipulación. Es triste ver cómo está muriendo Holbox, ¿sí? No queremos eso para nosotros. La selva nos ha protegido, pero lo que estamos viendo es que cada vez se acercan más. Cancún, Playa del Carmen, todo es territorio maya, pero cuando de pronto pareciéramos un manchón. Nuestros centros ceremoniales están contaminados de los partidos políticos que dividen. ¿Quieren ver la fuerza del pueblo? Vayan a las fiestas, vayan a ver cómo se organizan, vayan a ver cómo se da la palabra en el pueblo, cómo de verdad hay fuerza. Pero metiéndose en los partidos políticos, metiéndose en las instituciones que vienen de turismo, a regalarnos esta idea, lo que están haciendo es que las comunidades se dividan y vendernos como un muñequito de trapo, un mono que tiene que mostrar una cara de maya para realmente vender lo que ellos nos está destruyendo. Entonces, creo que nosotros tenemos mucho que decir y creo que necesitamos unirnos desde las ciudades, desde la academia, desde los investigadores, desde el pueblo, pero no nos hagan menos. Tenemos mucho que decir. No nos vean desde alguien que es más y sabe más al que no sabe nada. ¿Sí? Creo que hemos resistido, somos una generación que no está allá que no fuimos quienes estuvieron en la época prehispánica, pero somos mayas y conservamos nuestras tradiciones, conservamos nuestra manera de ver el mundo. Entonces, no podemos permitir que acaben con nosotros. Gracias. Muchas gracias, Wilma. Destaco de lo que comentabas, hiciste un comentario muy fuerte sobre, digamos, cómo puede haber lengua maya si no hay territorio que describa o denomine las cosas que se encuentran ahí. Si se da una destrucción del territorio, pues básicamente la destrucción de la cultura es total. En el momento que va directamente ya la lengua misma, que no puede denominar los elementos que aparecen en el entorno en el que uno habita, entonces, pues, ¿cómo se puede reproducir la cultura en estas circunstancias? Pues, entonces, muchas gracias por tu presentación y a continuación pues le voy a dar la palabra a Ángel Zulú. Ángel es presidente del Centro Comunitario Maya Ucuxil Chivalón, espero pronunciarlo bien, desde donde se facilitan procesos para las autonomías de los pueblos originarios. Entonces, Ángel, adelante. Isabelesh, Villanikesh, Achkiva Kingoya, Nike Guaye, Tawinaleshe, Incabae, Ángel Zulú, Incajale, Leuchben, Nosca, Santa Cruz, Xbalamna, Campocolche, Peslae, Felipe Carrillo Puerto, Tulum, Quintana Roo. Vengo del pueblo maya Nosca, Xbalamna, Campocolche, un pueblo que nació autónomo en 1850, producto de la guerra social maya conocida como la Guerra de Castas. Un pueblo que mantuvo con las armas, que mantuvo con la fuerza de la cruz parlante maya su identidad y su autonomía por más de 50 años, hasta que el gobierno federal mexicano entró en nuestro territorio en 1901. Y aún así muchas de las comunidades en el estado de Quintana Roo mantuvieron sus autonomías hasta los años 30, 40, que todavía se escuchaban los ecos de la cruz parlante en el Monte Maya y que todavía se escuchaban los últimos disparos de nuestros antiguos abuelos y abuelas que lucharon con sangre por defender la autonomía de nuestros pueblos. Hoy este pueblo se llama Felipe Carrillo Puerto y está amenazado en el centro del estado de Quintana Roo, junto con toda la península de Yucatán, junto con todo el territorio maya, que comprende más allá de los límites fronterizos estatales y federales.
el territorio de nuestros ancestros, de nuestras ancestras. Hoy en el sagrado calendario Tzolk'in es día Unlahun Kimi, es el día para recordar a los abuelos y a las abuelas, a los ancestros del pueblo maya. Y creo que es un buen momento para honrar su memoria, para honrar esa lucha que ellos mantuvieron por defender lo que somos, por defender y resistir ante los embates colonizadores de aquel entonces y que ahora estamos también viviendo de una manera diferente. Hoy más que nunca debemos recordar su lucha, la lucha de los mayas macehuales que se levantaron en 1847 ante el sometimiento de los hombres capitalistas en aquel momento, los grandes hacendados blancos que discriminaban, que sometían, que esclavizaban al pueblo maya en la península. En aquellos tiempos eran las haciendas azucareras, en este momento son las grandes cadenas de hoteles, pero seguimos viviendo después de tantos años ese mismo sometimiento, esa misma discriminación, ese mismo despojo. Por eso hay que recordar la lucha de nuestros abuelos, hay que recordar qué fue lo que ellos hicieron y qué fue lo que nos legaron como fruto de esa convicción y de esa identidad maya que guardaban como portadores, como herederos, como custodios, como guardianes de una sabiduría milenaria y que al día de hoy perviven, que al día de hoy continúa precisamente por su lucha, precisamente por su resistencia. Somos una cultura maya viva, no somos los que aparecemos en los libros de la escuela, aquellos constructores de Chichén Itzá, los señores del tiempo, los que construyeron Tulum, los mayas prehispánicos. No solamente somos eso, ellos son nuestros ancestros y venimos de ellos, pero estamos vivos, somos una cultura maya viva, aunque muchos ya no lo vean así, aunque para muchos ya no existamos, aunque para muchos la cultura maya haya colapsado en algún punto del tiempo y se haya perdido. Eso no pasó. Estamos vivos, estamos aquí, está nuestra lengua, está la sabiduría del pueblo, está la sabiduría de los abuelos, de las abuelas, están las plantas medicinales, está nuestra milpa maya cada vez más amenazada, está todavía nuestra ritualidad en torno al maíz, está todavía nuestras fiestas tradicionales macehuales, porque cada vez que nosotros sembramos la ceiba, sembramos el yaxché en nuestras fiestas, cada vez que las mujeres portan el sombrero colorido y danzan con el mayapash, la música sagrada, la música de la guerra y de los dioses, como le han llamado, cada vez que realizamos alguna de nuestras prácticas tradicionales, estamos manifestando lo que somos. Y esa también es una forma de resistir ante todo lo que desde afuera nos dice que dejemos de ser. Hoy más que nunca debemos recordar quiénes somos, porque nuestra península, nuestros territorios están siendo gravemente amenazados. Nuestros hermanos Pedro, Wilman han comentado lo que sucede con el turismo, por ejemplo, en Quintana Roo. Nos han despojado no solamente del territorio físico, nos han despojado también de nuestra identidad y nos están despojando de nuestra cultura, nos están despojando de nuestra lengua, nos están despojando de quiénes somos. Y todo viene desde muchos años atrás, muchas décadas atrás, que han preparado el terreno para lo que estamos viviendo el día de hoy. Desde la educación, desde la academia, que también es una academia colonizadora, desde las políticas de asimilación de nuestro país, desde las políticas que empujan hacia el turismo como la única forma de desarrollo económico o de crecimiento económico para Quintana Roo. Y esas políticas a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel federal continúan y van para arriba. Dicen que Quintana Roo depende del turismo, directa o indirectamente, todos los quintanarroenses.
Y puede ser posible en este momento, pero hay que preguntarnos cómo llegamos a depender del turismo. ¿Dónde quedó aquella abundancia de la milpa? ¿Dónde quedaron aquellas otras formas de vida, aquellas otras formas de economía comunitaria, solidaria? ¿Dónde quedó todo lo que fueron nuestros abuelos? Todo lo que mi madre me cuenta del pueblo y de la abundancia y de la milpa. ¿Dónde ha quedado? ¿Quiénes nos lo han arrebatado? ¿Desde dónde? ¿Por qué los niños desde la escuela ya comienzan a tener una aspiración de vida alejada de nuestras raíces, alejada de nuestra tierra, alejada de la cosmovisión del pueblo maya? ¿Por qué desde niños comenzamos, y me incluyo yo, desde la educación pública, comenzamos a mirar hacia un modelo de desarrollo que busca la acumulación de riqueza, que busca lo material? ¿Por qué desde la escuela nos enseñan que como pueblo maya estamos abajo y que necesitamos salir adelante, que necesitamos progresar, que necesitamos desarrollar a nuestros pueblos? Todo esto que ha sucedido en las últimas décadas ha generado que en estos momentos se corran graves riesgos en nuestros territorios, porque nuestros jóvenes ya quieren irse a la Riviera Maya, porque nuestros jóvenes ya no están haciendo la milpa, porque nuestros jóvenes, los niños, ya no están hablando la lengua, porque lo que quieren muchas personas ahora es vender su tierra, porque se ha perdido en muchos lugares esa relación tan sagrada con la naturaleza, esa forma de mirar la vida desde lo que nuestros abuelos nos enseñan, nos han heredado y nos han legado. ¿Cómo hemos pasado de ser una cultura viva a ser una cultura comercial? ¿Cuándo se comenzó a mercantilizar? ¿Cuándo se le puso ese precio, como decía Pedro, a lo maya? ¿Y por qué se sigue fomentando la venta, no solamente de nuestro territorio, sino la venta de nuestros nombres y de nuestras ceremonias, de nuestra ritualidad, de lo que somos? Creo que es importante reflexionar sobre quiénes somos, sobre quiénes hemos sido, sobre el legado de nuestros ancestros y sobre todo sobre la responsabilidad que tenemos como pueblo maya de continuar con la defensa de nuestros territorios, con la defensa y la resistencia, la lucha y la organización para poder dejarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, un territorio maya, un territorio suyo, en donde el pueblo pueda decidir hacia dónde mirar, hacia dónde caminar, cómo vivir, y no tengamos que tener una vida y un estilo de vida impuesto desde afuera. Creo que es el momento en el que tenemos que sumar esfuerzos, los pueblos originarios del mundo, los pueblos originarios de México, sumar esfuerzos con diferentes actores sociales que también empiezan a mirar con una conciencia humana la situación que estamos viviendo, que pues como hemos visto es ya insostenible. La destrucción en Quintana Roo pareciera que no la miran. Sin embargo, estamos viviendo una destrucción ambiental. El norte del estado está prácticamente devastado. Continúa ahora el sur. Luego apuntan hacia nosotros, que estamos en el centro del estado. Creo que proyectos como el TREM son proyectos que tenemos que enfrentar. Son proyectos que vienen a coronar esa ola de despojos en nuestra península, en nuestros territorios, que vienen a unir una gran cantidad de megaproyectos en la península y que continuarán uniendo megaproyectos en el país, proyectos que son realmente de destrucción para los pueblos y para nuestras comunidades. Y pues únicamente quiero expresarles que a pesar del oscuro panorama que tenemos enfrente, que ya lo estamos viviendo, que tiene que ver con la violencia, que tiene que ver con todo lo que se vive actualmente en el estado de Quintana Roo, yo quiero decirles que hay esperanza, que cada vez
que alguien esté reflexionando, organizándose, que cada vez que podamos encontrarnos, que podamos compartir, que podamos mirarnos, sonreír, que podamos ser quienes somos, junto con todos nosotros los que estamos aquí presentes, cada vez que podamos mirar la vida desde la vida misma y no desde los proyectos de muerte, hay esperanza, porque podemos seguir luchando, podemos seguir organizándonos, podemos continuar siendo quienes somos y podemos hacer frente a todos estos proyectos de muerte, como es el tren, como son otros tantos que existen y que se están haciendo ya presentes en el territorio nacional, en el territorio maya. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Por ahí mencionaste un tema que me pareció sumamente interesante. Hablabas de, bueno, Quintana Roo es un estado que depende del turismo, es un hecho. Pero mencionabas, pero ¿cómo llegamos a esta situación? Pues, entonces, así como, digamos, la situación actual de dependencia de una sola industria, de un territorio determinado, es una construcción que se da a partir de una serie de decisiones económicas, de decisiones políticas, así como es una construcción, no es un hecho dado, no es un hecho inamovible, como a veces parece ser que en el debate público se establece estas cuestiones, ¿no? Sino como fue construido, también puede ser proactivamente deconstruido con ciertas decisiones, no solamente de política y económica, sino también de movilización de los pueblos que se encuentran ahí directamente. Entonces, te agradezco mucho estos minutos que nos dedicaste. Y le voy a pedir a Adrián que cambiemos de lugar. Adrián, hago una presentación breve. Adrián es doctor en geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México y pues es un miembro del colectivo Geocomunes, que se encuentra enfocado en la elaboración de herramientas cartográficas que contribuyen a la defensa precisamente de los bienes comunes. Entonces, lo que va a hacer Adrián es presentarnos esta herramienta que es producto de una colaboración entre Geocomunes y el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible. Bueno, muchas gracias. Vamos a presentar esta herramienta de visualización de la expansión de los proyectos en la península de Yucatán. Es una investigación cartográfica elaborada en colaboración de Geocomunes con el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible. Esta investigación cartográfica está orientada plenamente a convertirse en una herramienta que contribuya a la defensa de los bienes comunes. Está organizada en 4 grandes sectores que ya los comentó Pedro. Es la cuestión del agronegocio, la cuestión de la industria, el sector de la industria, el sector de la producción de energías renovables y lo que nosotros denominamos como el tsunami turístico inmobiliario. Estos 4 sectores estarían articulados por un eje, por un quinto eje de la investigación, que es la expansión de proyectos de infraestructura de transporte, no nada más de mercancías y de personas, como pueden ser autopistas, ferrocarriles, aeropuertos y puertos, sino también transporte de energía, es decir, también gasoductos y líneas de transmisión eléctrica. La herramienta de visualización es una herramienta que permite entonces no solo visualizar toda esta información que está sistematizada en un solo sitio, además permite entonces visibilizar el proceso de expansión de estos 4 sectores, o de estos 5 sectores, en los últimos 30 años. La herramienta, además, de estar construida con código abierto, es completamente de acceso libre, no se necesita, no se requiere ningún tipo de registro para acceder a ella, y lo más importante es que todos los resultados de esta investigación que hemos realizado están disponibles en línea y pueden ser descargados para su uso y para cualquier tipo de uso que se le quiera dar. Obviamente, insistimos, la herramienta está orientada plenamente
para la organización de la defensa de los bienes comunes. Nada más un comentario sobre qué entendemos por bienes comunes. Es toda esta materialidad, toda esta parte de la vida material que constituye el fundamento de la vida en comunidad, incluyendo el lenguaje, por supuesto. Voy a mostrar algunos elementos de esta herramienta. Vamos a hacer también un enlace con Yannick, quien también parte del equipo de investigación de Geocomunes. Él va a presentar la parte del tsunami turístico inmobiliario. Yo voy a presentar rápidamente algunas cuestiones sobre los circuitos agroindustriales basados en la soya. Voy a mostrar algunas de las funciones que tiene este visualizador. Por ejemplo, podemos activar aquí en pantalla. Vamos a hacer más amplia la leyenda. Los lugares, los municipios, esta es información del Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera. Casi todas las fuentes del visualizador son fuentes oficiales, completadas con investigación también propia. Aquí se muestra, por ejemplo, la concentración del cultivo de soya. Entonces, por ejemplo, podemos ver el municipio de Jopelchen. Si nosotros activamos, damos un clic sobre él, vemos que es el municipio de Jopelchen. Vemos la producción de soya en 2005, de 2.300, perdón, es la superficie sembrada, 2.315 hectáreas, y actualmente, en bueno, el último dato que tenemos es el de 2017, en 28.000 hectáreas. El municipio de Tizimín, por ejemplo, en cambio, bueno, no sé qué pasa, pero aquí está. En el municipio de Tizimín, por ejemplo, podemos observar que actualmente existen, bueno, en 2017 el último dato es de 3.730 hectáreas. Si nos acercamos, si hacemos un zoom, a esta zona, podemos en la parte superior con este símbolo cambiar las capas base. Podemos poner un mapa satelital, acercarnos a la zona de Tizimín y observar, por ejemplo, en esta zona, que lo tenemos plenamente identificado. Este es uno de los cultivos de siembra de soya de la empresa Enerol, de Alfonso Romo. Por ejemplo, si activamos la capa de zonas industriales, aquí déjenme buscarla. Ahí donde está, zonas industriales. Por ahí, aquí aparece justamente, todavía no está actualizada la imagen de satélite, pero aquí encontramos la planta procesadora de la soya de Eneral, ¿no? Si le damos el clic, aquí aparece, es una planta de 2017, es de Eneral, es de Alfonso Romo y está operando. Bueno, rápidamente para comentar más o menos parte de un resultado de esta investigación, encontramos que efectivamente pues las primeras siembras de soya en la península de Yucatán son en los campos menonitas del municipio de Jopelchen. Estos campos menonitas o estos primeros cultivos de soya se venden en la ciudad de Mérida a una empresa que se llama Proteínas y Oleicos, que se encuentra en la zona industrial de Mérida. Si nos acercamos a la zona de Mérida, por ahí la vamos a encontrar. Ahí lo que estamos visualizando son las zonas industriales. Entonces, estos campos menonitas venden la soya a Proteínas y Oleicos, y ellos la convierten en alimentos, sobre todo aceites, ¿no?
Existe otro circuito agroindustrial basado en la soya, que es el que se relaciona más bien con las granjas de cerdos y de aves. Aquí en la parte de agronegocio ponemos las granjas que existen en la península. Voy a cambiar la base rápidamente para que se aprecien mejor. Son las granjas de cerdos y de aves que existen en la península de Yucatán. Aquí tenemos datos sobre la superficie que ocupan, la capacidad instalada y el año en el que se abren estas granjas. Por ejemplo, este es de 2005. Una herramienta importante que permite visibilizar el proceso de expansión del agronegocio en la península es esta herramienta, las series de tiempo. En 1990, bueno, no aparece ninguna porque no tenemos el dato. Nosotros tenemos datos de la expansión de granjas desde el año 2000. Podemos verlas en el año 2000, en el 2010 y la expansión en el 2018. Podemos hacer algunos cruces, realizamos algunos cruces de información, por ejemplo, con esta capa de concesiones de agua subterránea. Si nos acercamos a alguna de las granjas, a lo mejor bueno, digamos en la versión del visualizador a lo mejor no coinciden, pero ubicamos algunas de las granjas de las concesiones de agua subterránea que tienen que están dedicadas a la producción de este agronegocio, que son las granjas porcícolas y avícolas. En el material, por ejemplo, tenemos información, la sentamos. Esas 125 granjas porcícolas que hemos ubicado consumen más de 13 millones de metros cúbicos de agua anuales, mientras las 163 granjas avícolas que ubicamos nosotros consumen más de 9 millones de metros cúbicos. Son algunas de las potencialidades que ofrece esta herramienta al cruzar diversas capas de información. Bueno, les he mostrado algunas partes de la información sobre agronegocio y sobre zonas industriales en sus cruces con consumo de agua, pero también podemos, por ejemplo, activar la capa de ejidos, de núcleos agrarios, ¿no? Podemos ver cuáles son las granjas que están asentadas sobre tierras ejidales. Hicimos estos cálculos. Toda esta información se puede también consultar en estas pestañas donde dice análisis general. Hemos hecho un texto, no sé por qué ahí ya apareció. En el índice podemos acceder a la parte de, lo voy a hacer más grande para que se visualice mejor. Podemos consultar la parte de expansión inmobiliaria, turística, y en el punto 4 estaría todo lo del proyecto rural, el agronegocio. Se ofrecen datos concretos sobre consumo de agua, expansión sobre propiedad ejidal para los 4 cultivos agroindustriales que incluye esta investigación, y además de las granjas avícolas y porcícolas. Quiero pues darle la palabra al director ejecutivo del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, que es Sergio Madrid, que se encuentra aquí a mi derecha, que pues ha trabajado promoviendo el manejo forestal comunitario desde hace 40, 30 años, ya bastante tiempo. Entonces, adelante. Muchas gracias, Francisco. También muchas gracias a la prensa que nos acompaña. Sí, decía yo que muchas gracias a Francisco, muchas gracias a la prensa que nos acompaña y a los demás amigos que están con nosotros hoy día. Yo quiero decirles que como parte de este esfuerzo que hemos estado haciendo el colectivo Geocomunes y el Consejo Civil Mexicano, hemos publicado un resumen de los cruces en este documento. No sé si todos tienen, y yo quisiera leer 3 puntitos que están al frente, que concluye, hace una conclusión interesante del análisis que hemos hecho de lo que está sucediendo allá en la península. Dice que se trata de proyectos de inversión de capitales en gran escala que operan bajo una lógica de acumulación de riqueza a partir del despojo
de los bienes comunes: tierra, agua, trabajo, cultura, conocimiento, que generan daños graves, en algunos casos irreversibles, a los derechos de las poblaciones que radican en estos territorios, así como a los sistemas ambientales complejos que permiten la reproducción de la vida y la cultura en estos territorios. Así que cuando se ve que la superficie sembrada que nos presenta aquí Adrián en la península subió del 2005 de 6.000 hectáreas a 55.000 hectáreas en el 2018, alguien diría, oye, pues qué bueno, estamos progresando. Pero bueno, el problema es que ese crecimiento ha sido aplastando a las comunidades mayas, aplastando los derechos de las comunidades, deteriorando los recursos naturales. La caña, pues, del 2005, la caña de azúcar subió del 2005 a 2018 de 30.000 a 50.000 hectáreas. El sorgo de 4.500 a 32.000. La palma africana de 6.000 a 28.000. Las naves porcícolas, había 714 naves porcícolas, hoy día hay 1.200 naves porcícolas. Naves avícolas, había 1.300, hoy día hay 1.700. Lo repito, alguien diría, qué bueno, estamos progresando. Sí, pero ese progreso está yendo en contra de los intereses de las comunidades mayas. Y decía Pedro, nos están expulsando, nos están arrinconando, nos están despojando, están destruyendo nuestro territorio. Y esto es clarísimo en este análisis que estamos haciendo. Y unos datos sobre la deforestación. Ese proceso, pues, de avance de las naves porcícolas, de las naves avícolas, de la palma africana, del sorgo, de la caña y de la soya, ¿qué está generando en el territorio? En el 2011 había un proceso de deforestación de alrededor de 47.000 hectáreas anuales. Hoy día, según el Global Forest Watch, hay 131.000. En cerca de 7 años se triplicó el proceso de deforestación, pasando de 47.000 hectáreas a 131.000 hectáreas. Así que, bueno, todo esto está generando conflictos socioambientales de gran escala. Así que un llamado, pues, para voltear a ver a los intereses de las comunidades que están siendo aplastados en sus derechos y en sus territorios. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias por estar aquí. Pues rápidamente, para no cansarles, voy a hablar un poquito de la parte de energías renovables, que es a lo que nos hemos dedicado en la Articulación Yucatán desde hace 3 años. La Articulación Yucatán es un colectivo conformado por miembros de la sociedad civil y de la academia, que analizamos, pues, toda esta expansión de proyectos de energías renovables a partir de la reforma energética y bueno, que particularmente nos preocupa en la península de Yucatán. Voy a hacer un poquito más chiquito. Comenzaría un poco por decir que esta reforma energética pues está un poco coja, porque está muy orientada, pues, al petróleo. En las últimas partes de la reforma ya estuvo más orientada a energías renovables, pero siempre con el punto de vista de la iniciativa privada participando en todos estos proyectos. Por ejemplo, quisiera mostrarles aquí en infraestructura de transporte, ¿no? Los gasoductos que están considerados en la península de Yucatán. Es a través de estos gasoductos que llega el gas que alimenta a las plantas eléctricas. Ahora mismo hablo aquí en proyectos energéticos, la parte de centrales térmicas. Actualmente en la península creo que no se ven porque hay muchas otras cosas. Sí, déjenme ver si lo puedo apagar vosotros, esos verdes que son.
recargar la página, desaparece todo. Bueno, y hasta la... En la actualidad los proyectos, las plantas generadoras de electricidad funcionan todas utilizando combustibles fósiles. Originalmente están estas plantas, si se fijan, en la península, ¿no? Una principal en Campeche, una principal en Mérida, hay otras más pequeñas, una también grande en Valladolid, y las que están en Quintana Roo son muy pequeñas, ¿no? Prácticamente la electricidad que consume el estado de Quintana Roo se produce en Yucatán, y Campeche es más o menos autosuficiente, y Yucatán, junto con Campeche, pues utilizan combustibles fósiles, principalmente, estaba diciendo, gas. Originalmente las plantas están preparadas para utilizar gas, pero como estamos en la colita de la península, este gas no es suficiente, no llega, y por lo tanto, pues estamos obligados a usar combustóleo, ¿no? Y este combustóleo, según la reforma energética, encarece justamente la producción de electricidad, es decir, estamos pagando facturas más altas. Este es, digamos, uno de los pretextos para la expansión de proyectos energéticos en Yucatán. Aquí les voy a marcar, por ejemplo, los parques eólicos que están proyectados para la península, principalmente para el estado de Yucatán, y en verde claro están los que están funcionando actualmente, uno en el municipio de Tizimín y otro en el municipio de Silán Bravo. Se está ya construyendo uno aquí en progreso, y además les puedo mostrar también los parques solares que se están proyectando, que están más distribuidos a lo largo y ancho de la península, y que pues bueno, viéndolos así acumulados, pues va dando un poquito más de sensación de invasión. De susto. Así es. Esto lo podemos cruzar un poco con con las áreas naturales protegidas que tiene la península. Estos son a nivel federal. Vean, a nivel estatal, y los sitios Ramsar, ¿no? Que es los humedales reconocidos a nivel internacional. Entonces, si se fijan, pues ya los proyectos que están cerca de la costa, pues ya empiezan a chocar un poco justamente con estas lógicas de conservación y producción de electricidad. Finalmente, el gobierno del estado de Yucatán tiene un programa de ordenamiento ecológico y territorial, que particularmente fue enriquecido con trabajo académico, con la participación ciudadana, y que reconoce la importancia de estas áreas. Les voy a mostrar, por ejemplo, para la zona costera, cómo se marca justamente las áreas verdes que son no compatibles con la industria eólica y fotovoltaica, y cómo justamente estos proyectos están invadiendo estas áreas, ¿no? Cuando el gobierno del estado ya había definido de una manera muy analítica, con la participación de los pobladores, la importancia de esta zona costera y la importancia de conservarla, pues llegan todos estos proyectos a invadir justamente las zonas que están principalmente protegidas, ¿no? Y así hay muchas otras problemáticas que se pueden ir presentando. Les voy a mencionar rápidamente. Por último, por ejemplo, el parque fotovoltaico de Ticul A y Ticul B, que para empezar pues se promueve como dos parques que son lo mismo,
Vamos a ponernos aquí. Le voy a quitar acá los parques solares y voy a poner los polígonos de los parques solares, ¿no? Entonces, aquí se ve pequeño, pero estamos hablando de cerca de 700 hectáreas que son selva. Y se proyecta como el proyecto fotovoltaico más grande de Latinoamérica, con más de 1 millón de paneles solares en un lugar donde originalmente hay selva. La Semarnat, al hacer el estudio, al revisar la manifestación de impacto ambiental, aceptó este proyecto y dio permiso a derribar un inventario de más de 500,000 árboles. Entonces, estas tipo de lógicas pues van muy en contra de las energías renovables que buscan justamente combatir el cambio climático. Como ya habían dicho, pues Yucatán es uno de los territorios que tiene mayor deforestación, y pues si todavía deforestamos para poner celdas fotovoltaicas, pues complica más la situación, ¿no? Y todo esto dentro de un esquema de privatización. La energía no es para las comunidades que están cercanas. La energía es para vender a particulares en algunos casos, o a la CFE a través de contratos que vienen de subastas al mejor postor, y que, bueno, son totalmente técnicas porque no consideran justamente las afectaciones socioambientales. Hola, soy Elisa Cervantes, reportera del periódico Reforma. Yo tengo 3 preguntas. La primera tiene que ver con cuál es el ambiente. Quisiera preguntarles a las comunidades cuál es el ambiente que están viviendo ahorita con el tema de los representantes del Tren Maya, que están haciendo una especie de cabildeo en la zona precisamente para pues, lograr la aceptación del proyecto. Por otro lado, quisiera preguntarles cuáles son los principales impactos, digo, ya los comentaron, pero sí quisiera, si pueden abundar un poco más de los impactos ambientales, particularmente en deforestación, que han tenido o que han estado padeciendo incluso con el abasto de agua, que terminarían acentuándose con este tipo de megaproyectos. Y por otro lado, si pueden detallar un poco más o describir cuál es la mecánica bajo la cual llegan los inversionistas con los ejidos y empiezan a negociar el tema de la tierra, la venta de la tierra. Gracias. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Quisiera saber qué opinión tienen de las consultas previas que se están haciendo de los proyectos energéticos, y también si ustedes visualizan algún mecanismo o estrategia previa para fortalecer a las comunidades en las que se ve que van a llegar proyectos, ya sea del Tren Maya u otros energéticos. Son 7 preguntas, entonces damos oportunidad a los ponentes. Bueno. Gracias. Bueno, a la primera pregunta sobre la cuestión de los fondos públicos, cómo se coordinan con este asunto de los proyectos, me parece que aquí, al menos en el caso de las energías renovables, hay una mecánica que es muy, muy fea. Digo fea porque juegan con el recurso nuestro y hacen dinero al respecto. Tal vez no es necesariamente el fondo público. El asunto va de esta manera. Resulta que la empresa llega, corrompe al comisario ejidal o a la directiva del comisariado ejidal, les ofrece grandes cantidades de dinero para que ellos puedan firmarle los documentos que necesitan y hacer el contrato.
Y bueno, una vez que tienen el contrato, van al Banco Interamericano o algún otro banco y dejan como garantía el documento que acaban de hacer, que es el contrato. Y con esa garantía les dan dinero para venir a desarrollar su proyecto. Esto es una manera tan fea porque, bueno, finalmente ellos ni siquiera invierten nada, sino toda la inversión viene de nuestra tierra y de los mecanismos que tienen ellos para eso. Eso es por un lado. Luego, si queremos ver como el dinero público que se da en esto, tienen ellos asesores y ayudantes en las secretarías. Está, por ejemplo, la Semarnat, está el INA, está el INDEMAYA, está la CENER. Estas oficinas pues tienen empleados que acompañan a la empresa a hacer una serie de trampas, entre ellas la consulta, la famosa consulta, que no es más que un circo, un pretexto. Para empezar, ninguna ha sido previa. De hecho, sabemos que la consulta tiene que ser previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, y ninguna de estas se ha cumplido. Entonces, tiene la CENER personas que van a las comunidades a hacer esa famosa consulta, y ellos se encargan de convencer a la gente de las bondades del proyecto de la empresa, como si fueran los empresarios. Nos tocó aquí en la Ciudad de México venir a hablar en la CENER, y nosotros dijimos, uno de la CENER es el que le hace el trabajo a las empresas. No, pues que no es cierto. Pues que sí es cierto, es fulano de tal, pusimos su nombre. Es más, pensamos que no iba a seguir trabajando en este sexenio. Resulta que sigue trabajando en este sexenio y sigue haciendo lo mismo. No, pues es que no tienen pruebas. ¿Cómo? Nos sacamos el teléfono y les pusimos la grabación donde este señor está hablándole a la comunidad, convenciendo a la gente de las bondades del proyecto. Entonces, así han habido empleados del sector público trabajando para la empresa. Y hemos denunciado a algunos públicamente y hemos logrado que tenga repercusión por el proceso de corrupción que van siguiendo en estos lugares. Eso es en parte lo que nosotros hemos enfrentado respecto a los proyectos de energía renovable. Bueno, con respecto a las consultas, los pueblos originarios, en este caso el pueblo maya, lo que exigimos es un respeto hacia nuestras formas de vida. Ese respeto es un derecho ancestral de los pueblos, un derecho que, si bien ha sido recogido en diferentes instrumentos internacionales como el Convenio 169, y que reconoce y mandata un derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado, ha servido históricamente para legitimar proyectos impuestos. Recientemente se celebró un aniversario del Convenio 169 y creo que no hay mucho que celebrarle al convenio. Los estados, el Estado mexicano, en el caso particular del famoso tren, pues está simulando las consultas, está simulando con encuestas. Recordarán la realizada en diciembre pasado, si mal no recuerdo, a nivel nacional, en donde aparecían con una pregunta 7 o 5 proyectos del sexenio, entre ellos el tren transísmico, el tren Maya, aparecían pues otros proyectos. Esa fue una verdadera simulación, un engaño para nuestros pueblos. Un ejemplo es que en el estado de Quintana Roo, en la zona central maya, que tiene 88 comunidades, esta encuesta se realizó únicamente en una, la cabecera municipal, y con un solo módulo en frente del ayuntamiento, y con todos los integrantes del partido yendo a votar, todos por un sí. Entonces, es un verdadero engaño, es un verdadero circo.
y hemos visto cómo las empresas utilizan este recurso de la encuesta como un simple requisito más para imponer y para ejecutar los proyectos. Si bien es cierto que primero se piensan desde arriba estos proyectos y después se busca socializarlo, convencer, lograr este requisito que es la encuesta, nos damos cuenta que no se está respetando entonces el derecho de las autonomías de los pueblos de ninguna manera, porque todos los proyectos deben nacer del pueblo, de la comunidad, y no ser impuestos desde arriba y después legitimarlos con una encuesta o con una consulta. De tal forma que nosotros como pueblos también cuestionamos el hecho de la consulta. No es necesariamente lo que nosotros buscamos. No necesariamente estamos exigiendo una consulta que sabemos que históricamente han sido amañadas, que históricamente han servido para legitimar los proyectos. Entonces, tenemos que reflexionar mucho sobre ese derecho a las autonomías de nuestros pueblos y ese respeto que debemos tener como pueblos originarios. Y otra de las preguntas que mencionaban sobre estrategias de fortalecimiento ante pues, la situación que estamos viviendo. Yo creo que como pueblos necesitamos mostrar, necesitamos llevar a las comunidades con nuestras lenguas, desde nuestras formas de ver la vida, debemos mostrar la realidad, esa lectura de la realidad que nos han enseñado nuestros abuelos y nuestras abuelas. Valorar nuevamente lo sagrado de la vida, lo sagrado de la naturaleza, y necesitamos llevar esta información, pero desde nuestras formas, con nuestras lenguas, para que nuestras comunidades conozcan estos proyectos y todo lo que viene detrás y todo el perjuicio para nuestras comunidades. Tenemos que seguir organizándonos, tenemos que seguir encontrándonos, tenemos que construir alianzas también con diferentes actores académicos, sociales, etcétera. Utilizar más herramientas como esta que este día se presenta, que a mí me sorprende por la cantidad de información que se encuentra ahí sistematizada, y poder llevarla a nuestras comunidades. Tenemos que fortalecernos de esa manera, desde abajo, porque esa fuerza siempre viene del pueblo, siempre viene de lo que somos, siempre viene de lo que el tejido comunitario puede crear. El sistema ha debilitado nuestras organizaciones comunitarias, pero tenemos que volver a fortalecerlas. Gracias. Bueno, con respecto a la pregunta de la participación de capital, digamos, del Estado, pues yo creo que en general no se ve mucho. O sea, está muy abierto a la iniciativa privada que participa, digamos, en estos procesos, sí con el facilitamiento de los gobiernos federales y estatales. Es decir, por ejemplo, en el caso de las energías renovables, las subastas están directamente dirigidas a iniciativa privada, a grandes monopolios de energía, no solo mexicanos, sino extranjeros, y con la participación de inversionistas como los bancos internacionales. Como decía, pues lo que hace más bien el gobierno federal o estatal es facilitar estos procesos e incluso contraviniendo la ley. En el caso justamente de la ley de transición energética que se publicó en 2015, se habla de una evaluación ambiental estratégica que es un instrumento de política pública que debería de hacerse para territorios con alto potencial energético, como es el caso de Yucatán, y que hasta la fecha la Semarnat, quien debe de hacerlo, no lo ha realizado, y con este instrumento justamente regresaría al tema de la participación ciudadana. Este instrumento justamente de la evaluación ambiental estratégica
permite a través de un sistema de información transparente y de participación ciudadana decidir en los territorios cuál es el futuro que nosotros deseamos para él. Es decir, tenemos esta posibilidad, está en la ley al menos para proyectos energéticos, y creo que pues frente a tantos megaproyectos que se presentan, yo creo que tendría que serse este instrumento de participación ciudadana para todo tipo de proyectos que además consideran no solamente pues un tipo de desarrollo, sino una serie de opciones para buscar las que más convengan a los territorios, quienes conocen justamente más las características particulares, ¿no? y el tipo de futuro que plantea para ellos. Yo quisiera referir a la pregunta de Evelyn de Reforma sobre la compra de tierras que se está dando allá en la península, particularmente por mismo Fonatur. Sí, ciertamente Fonatur está en un proceso de adquirir tierra para el Tren Maya, pero no solamente para las vías. Quiero decirles que el Tren Maya no solamente es un tren, es un proyecto muchísimo más amplio que incluye grandes desarrollos turísticos, grandes desarrollos que incluyen la compraventa de tierra. Así que este es un proyecto más de bienes raíces, más de especulación, y eso está generando un enorme malestar en las comunidades. Preguntaba Evelyn, ¿qué está pasando con este proceso de compraventa de tierra? Está generando división en las comunidades, está generando especulación. Fíjense que hay un proyecto que viene con el Tren Maya de construir 15 subcentros urbanos de 50.000 habitantes cada uno. Así que para poder construir esos subcentros de 50.000 habitantes, por ejemplo, para Bacalar, ha estado Fonatur personando al comisariado ejidal del río Bacalar para la venta de 5.000 hectáreas. Y la gente no quiere eso, la gente quiere conservar su tierra. Hay una presión muy fuerte de parte de Fonatur. Y la misma gente de Bacalar no quiere. Fíjense que, por ejemplo, Bacalar tiene hoy día 12.000 habitantes. Y hoy día hay muchísimos problemas de contaminación, del agua, de la basura. Y si se piensa poner un subcentro urbano de 50.000 habitantes, imagínense, de 12.000 sumarle 50.000. Así que bueno, hoy día hay una enorme malestar en la región debido a esa presión que está generando Fonatur para comprar la tierra. A la par en la península, no recuerdo si era en Campeche o Yucatán, se hace una especie de festival. ¿Sí? En Campeche hacen un festival en el que tratan de reunir a la comunidad y les venden la idea del tren. ¿Sí? El tren que nos une. Entonces, ¿qué es lo que hacen con esta estrategia que parece tan poco peligrosa? Que realmente la gente acepte estos megaproyectos y que de pronto todo lo que sea un discurso diferente o un sentir diferente o en oposición al tren no sea aceptado. Entonces, una manera tan sutil, tan bonita de hablar, el tren es como una fiesta, vamos a reunirnos, hay folclore, pero es una manera en el que empieza a entrar esa idea en las comunidades, ¿sí? Entonces, sí, es peligroso. También han habido foros por parte de diferentes instituciones donde se supone que nos dan la palabra, ¿no? Se forman mesas de trabajo, tema de mujeres, temas sobre en el campo. La realidad es que en algún momento estuvimos en ese tipo de foros y nos dimos cuenta que siempre nos utilizan. Realmente nunca le dan seguimiento a la palabra que tenemos ni a lo que nosotros proponemos. Entonces, hace unos meses se hizo uno Felipe Carrillo Puerto. Nosotros nos negamos a ir porque ya nos cansamos de que nos utilicen. Entonces, las personas que fueron nos empezaron a platicar sobre eso y nos decían, es que la verdad no se llega a nada.
Pero en la prensa, ella dice, no, se hizo un foro y se recogió la palabra de las comunidades y dijeron, están de acuerdo y todo muy bonito, pero no es cierto, ¿sí? Entonces, hay diferentes estrategias que por más que parezcan sutiles y no peligrosas, sí, en realidad lo que hacen es que nos confrontan, o sea, para que nuestra palabra no sea válida. Entonces, nosotros estamos viendo cómo va avanzando todo eso. Por ejemplo, en Campeche se formó como un consejo, en el que se suponía que era allá la palabra de la gente, era la que iba a escuchar el Fonatur y todo, porque se supone que nos están incluyendo, ¿no? En toda esa idea del tren. La realidad es que muchos enfrentaron al Fonatur en una actividad que tuvimos y dijeron, eso no es cierto. O sea, ahí hay muchas personas de los partidos políticos, muchos empresarios, mucha gente que en realidad no está con el pueblo. Y el representante de Fonatur mencionaba que esos consejos se van a poner en los 3 estados y que están hechos para escucharnos. Pero sus compañeros lo desmintieron, dijeron que eso no era cierto, ¿sí? Entonces, hay diferentes maneras en las que se están moviendo, pero la verdad es que todas son falsas, ¿sí? En todas hay manipulación y en todas hay un trato anterior con personas que tienen poder, con empresarios. Decía un compañero de Campeche, decían, ¿y de dónde piensan agarrar todo el agua? Si acá el problema es del agua, no tenemos agua. Decían, nos están viendo la cara de tontos, dice, ¿cuántos años hemos tenido problemas con el agua? Y ahorita nos están diciendo que va a haber agua a montones, pero ¿para quiénes? No para los campesinos ni las campesinas, sino para todas esas ciudades emergentes, ¿no? Las que están planeando. Entonces, todo esto va a transformar, sí, a nuestras comunidades, ¿sí? Entonces, hay una lavada de coco muy grande, nos venden un discurso muy bonito, pero la realidad es que sí confronta de pronto a las comunidades y son métodos para convencer, ¿no? Entonces, de pronto nuestra voz parece que se está peleando, ¿no? con las demás personas porque hay estrategias para convencer. Para el último ponente, ¿cuál es la viabilidad técnica de las celdas fotovoltaicas más allá de los impactos sociales y ambientales por tratarse de una zona de huracanes? Martelena Ramírez de Voz Pública. Preguntar si hay una proyección sobre la cantidad de territorio que sería privatizado con el proyecto del Tren Maya y estos que han mencionado. Si hay una proyección, si lo tienen más o menos considerado o calculado. Y la segunda pregunta, muy breve, es si hay alguna estrategia legal para algún recurso internacional o alguna estrategia mediante amparos para revertir estas consecuencias. Hola, buenos días. La pregunta es respecto al papel que juega Filiberto Puchan en la parte de apoyo a al proyecto de Tren Maya y por otra parte, ¿cómo puede hacer una comunidad que está en Valladolid, que tienen un proyecto de un cenote que no está explotado, han recibido ofertas para comprar esos terrenos, pero ellos no quieren vender, pero necesitamos saber a dónde se pueden acercar para que misma comunidad maya les pueda apoyar para que eso sea un proyecto de la comunidad para la comunidad? Gracias. Bueno, primero que nada saludar a los ponentes, saludar a Pedro Uque en especial, a quien sigo, también mi familia es de Yucatán, y pues hemos platicado al respecto. Y más que nada a él comentar, bueno, si al final pudiera ser una alegoría de lo que hoy la Xtabay estaría diciendo de esto, ¿verdad? Reivindicando el papel de esta mítica mujer que bueno, ya usted nos comentará. Dos preguntas. Una es, hace rato platicaban de cuál es la estrategia, al menos Ángel lo mencionaba,
que van a tomar frente a la posición que está tomando el gobierno. La compañera, no recuerdo su nombre, ¿cómo se llama? Wilma. También decía que es complicado porque el gobierno está polarizando todo de una manera muy sutil, haciendo fiestas y también, digamos, en la prensa nacional uno escucha a López Obrador y todo eso. A mí me venía ahorita a la mente cuando decía conservadores radicales, cuando se refería al proyecto integral Morelos. Creo que esta misma situación es también a lo que se están enfrentando en la península de Yucatán, y no habría que despreciar que también creo que es un porcentaje alto de gente que votó por López Obrador. Entonces me parece que es un panorama político complicado en este sentido, además de informar qué otras medidas, qué otras acciones están pensando ustedes emprender para darle un poquito la vuelta a esto, y sí considerando que pues, es una situación muy complicada, ¿no? La otra pregunta sería, ¿quiénes serían los principales beneficiados o los administradores del Tren Maya? Porque también discutiendo con gente que digamos simpatizan con López Obrador, y uno le dice, oye, mira, el Tren Maya va a pasar por 700 áreas arqueológicas. No, pero es que tú no quieres el desarrollo. Oye, mira, el Tren Maya va a pasar por donde el lago y los cenotes. No, pero tú... Y entonces les dice uno, bueno, ¿quién se va a beneficiar de esto? No, pues las comunidades, y a mí me parece aquí se está viendo que no. Creo que lo más fácil sería decir, ¿quiénes son los que se van a enriquecer con esto? ¿Cuáles son las empresas? ¿Cuáles son los nombres? Si nos lo pudieran facilitar. Y bueno, también una pregunta más, ya aprovechando que tengo acá el micrófono, ¿cómo perciben el respaldo de las comunidades hacia el proceso que ustedes han iniciado? Gracias. Una última pregunta que cortita, por favor. Sí. Buenos días. No puedo dejar de pensar y de comparar, eso que es muy distinto, ¿no? La situación del Tren Maya con el proyecto de Tigris en Bolivia. Evidentemente Evo Morales no es mujer, queda clarísimo. Sin embargo, sí me queda una duda, ¿no? Con este tema de las alianzas en contra del cuestionamiento del Tren Maya, ¿qué posibilidades habría, ¿no?, de aliarse con la derecha? Con los partidos como el PAN, como el PRD, como el PRI, que están golpeando el proyecto del Tren Maya, evidentemente desde otra trinchera, ¿no? Me parece que no hay un cuestionamiento como el que hay desde este lado, pero me preocupa pues el riesgo pues, de vincularse con esta posición de derecha, como ha pasado en Bolivia con el TIPIS y los partidos de por allá. Eso, gracias. Entonces, los ponentes también con brevedad, porque vamos a ya clausurar el evento. Entonces, un comentario de cada quien. Adelante. Un comentario. Bueno. Pásale el otro. Bueno, sobre los datos de expansión sobre tierras ejidales en el visualizador, en la parte de análisis temáticos, hay un análisis que lo dedicamos exclusivamente al Tren Maya, y bueno, incluimos un cuadro en donde está por municipio cada uno de los tramos del Tren Maya, cuál es la superficie de tierras ejidales que se verían afectadas. Entonces en el visualizador se puede acceder a este dato. El otro dato que comentaban era sobre los capitales beneficiados o los interesados en las dos concesiones al menos que hasta ahora están ya más anunciadas sobre el Tren Maya. El Tren Maya entonces tiene este tramo Golfo y tiene el tramo Caribe, ¿no? Además del tramo Selva. El tramo Golfo está sobre todo concesionado, las empresas interesadas son 3, no me sé ahora el nombre, pero insisto, en el visualizador está esta información. Es una española, es una francesa y es una china, que es la misma, por cierto, que tiene unas concesiones de trenes en Centroamérica. Y el tramo del Caribe, hay empresas interesadas, sobre todo capitales nacionales, sobre todo interesados más bien relacionados con el capital inmobiliario y turístico. Entonces también son otras empresas, en el visualizador viene toda la información, nada más ese comentario. Respecto a la Xtabay, bueno, la Xtabay es una de nuestras deidades allá en
en la península de Yucatán, y esta mujer es la mujer defensora de las mujeres y de los niños. Entonces, esta Xtabay vive en La Ceiba, su casa es La Ceiba. Solo imagínense ustedes qué sentiría, qué pensaría alguien que está viviendo tranquilamente en su casa y viene una maquinaria y destruye tu casa. Creo que podemos imaginar qué siente, qué piensa y cómo se entristece la Xtabay. Pero además la Xtabay no es un asunto mítico solamente. La Xtabay está en la voz de Wilma, está en su ropaje, está en lo que declara. Todas las mujeres que hoy en la península de Yucatán están defendiendo a las mujeres y están defendiendo su medio ambiente, están defendiendo a los niños. Es la voz de la Xtabay. No es un asunto de historia, ni es un asunto de imaginación. Es una realidad, es una voz que venimos escuchando. Y creo que aquí está demostrado. Eso es un poco lo que quiero ver. Sobre la última pregunta con relación a las alianzas, la lucha de los pueblos originarios, la lucha por la defensa de sus territorios, nuestra lucha como pueblos, es una lucha no contra López Obrador, no es una lucha contra Morena, no es una lucha contra el sexenio, es una lucha contra un sistema capitalista que desaparece, que unifica a los pueblos originarios. En tal sentido, el sistema político, los partidos políticos, etcétera, representan lo mismo. Hemos visto las políticas de este nuevo sexenio como unas políticas que continúan con este modelo capitalista, extractivo. Y yo creo que nuestra lucha necesita las alianzas, pero las alianzas con el pueblo, las alianzas con la conciencia viva. Y yo creo que esa es la alianza por la que debemos buscar, ese es el tejido que debemos construir. Aliarnos con nuestra comunidad, fortalecer nuestro tejido comunitario y seguir en la defensa, en la resistencia y en la lucha por nuestras autonomías. Hay organizaciones o colectivos o personas que desde el pueblo no necesitaron que nadie de fuera vaya y los organizara, sino que miran el pueblo y dicen, es que aquí algo pasa con las niñas y los niños, algo pasa con las mujeres, conocemos diferentes colectivos y que ellos desde su mirar tratan de buscar el bienestar por el pueblo. Para mí, esas organizaciones que se han dado, sin que nadie llegue y les diga qué hacer, creo que son el corazón también de la resistencia. A veces sí necesitamos que leamos entre todas la realidad. Entonces, nosotros estamos vinculados con varios de esos colectivos y creo que organizarnos, llegar con ellos y leer lo que está ocurriendo y qué pasa con las chicas y los chicos que se van a trabajar a la zona norte y qué pasa con los camiones que entran de los grandes hoteles a las comunidades, se llevan a la gente para trabajar, horas y horas viajan y los regresan, también traen grandes males, pero necesitamos leerlo con ellas y con ellos. Entonces, yo creo que el pueblo está vivo, o sea, tiene sus propias formas y necesitamos leer la realidad con ellos para hacer una resistencia real y que cuando lleguen estos proyectos que ahorita parece que viene así una gran avalancha, puedan decir desde su mirada, es que esto no está bien. Y no seamos siempre manipulados y manipuladas por partidos, por instituciones. Bueno, es un poco sobre Filiberto que salió aquí. Qué triste, ¿verdad? Que haya gente así. Qué lamentable que hayan indios que trabajan de indios para los no indios. Y esto es lo que creo que Filiberto ha hecho. Esto es una traición a su pueblo. Esto es vender a su pueblo. Y bueno, agarró ese mal vicio y lo lamentamos, ¿no? Y la otra cosa que también quería comentar sobre la cuestión de cómo impacta en el medio ambiente esto. Bueno, cuando vemos kilómetros de tierra desmontada, pues esto es la muerte de las abejas, esto es la muerte de los pájaros, esto es la muerte de los animales. Y
Y además hay otra cosa muy importante, se está poniendo de moda que los empresarios manden avionetas para fumigar grandes extensiones de tierra, y curiosamente muchos de los terrenos que ellos tienen están pegados a las reservas, y después de una semana encontramos millones de abejas muertas, encontramos pájaros muertos, y el monte de la reserva ya se queda sin hojas, todo se viene abajo. Entonces esto es un impacto enorme, y tan es así que los animales muchas veces en su búsqueda de un nuevo hábitat que les permita vivir, salen sobre las carreteras y los están atropellando, incluyendo los jaguares. Ayer vimos un cocodrilo sobre la carretera con la cabeza aplastada por los camiones, ¿no? Estos son los impactos que se están dando. Y luego el agua. Tenemos un problema con el agua, se está contaminando. Un estudio que se hizo en Copelchen, por ejemplo, se vio que en la leche materna, lo que pues, crían a los niños, tiene glifosato, un montón de glifosato. O sea, y esto es terrible. Y no le paran, porque además, cuando uno, y aquí lo voy a tener que decir, ni modo, ya se me antojó, cuando uno se atreve a decir, esto no es lo que decimos los mayas, que queremos, esto no lo hemos pedido, te dicen, es que eres fifí, eres reaccionario, eres del PAN, eres del PRI, y nos descalifican, ¿no? O sea, es lamentable que haya una actitud de esta naturaleza, cuando no es la bandera del PRI que hemos ondeado, nunca, no es la bandera del PAN que hemos ondeado las banderas de los pueblos. Y quien dijo que primero los pobres y los indios, hoy vemos que es primero las empresas y no los pobres. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los ponentes, muchas gracias a todos los integrantes del auditorio. En nombre pues, de los dos colectivos, del colectivo Geocomunes y de las organizaciones del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, hay varios integrantes aquí presentes, pues queremos agradecerles su presencia, y si ustedes gustan aproximarse a los ponentes para alguna entrevista o algo, pues es una buena oportunidad. Entonces, muchas gracias por haber venido. Hasta luego.